En la línea telefónica agradezco mucho a Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, alguien que ha estado detrás de todo esto desde hace mucho tiempo. Y Alejandro, bienvenido a 21 Noticias, un gusto escucharte. Un gusto, gracias por la invitación. Alejandro, bueno, lo más importante creo que podríamos empezar esta charla, a reserva de que podamos seguir platicando, por supuesto, más adelante, es ¿por qué es importante este tema del etiquetado de los alimentos? Pues porque no sabemos qué nos estamos llevando a la boca, porque lo que nos estamos llevando a la boca en México está generando, es la principal causa de enfermedad y muerte. O sea, la mala alimentación de los mexicanos es en este momento la principal causa de enfermedad y muerte. Somos los mayores consumidores de productos ultraprocesados, ¿no? Que puedo llamar comúnmente lo que decimos comida chatarra y bebidas azucaradas. En América Latina somos los que tenemos el mayor consumo. Y es esto, tiene que ver con que no sabemos que el yogurcito que le dan los papás al niño para que se lleve a la escuela, pues no saben que tiene una cantidad enorme de azúcar, que el néctar que le dan también al niño, ¿no? Piensan que es un jugo concentrado y no es un jugo concentrado, es una bebida totalmente adulterada con cantidades de azúcar muy similares a un refresco. Que las barritas, en fin, se ha invadido nuestras dietas de alimentos muy altos en azúcar, en grasas saturadas, en sal, y lo que queremos es que tengamos un etiquetado como el que ya se ha desarrollado en algunos países de América Latina, que sea muy sencillo, porque lo que se propone en un etiquetado al frente del producto pues es que sea algo que puedas identificar en unos segundos. Claro. ¿No? Porque cuando vamos a hacer las compras, pues no nos detenemos a analizar y a comparar y a hacer reglas de tres, sino que nada más de una ojeada seleccionamos. Claro. Y bueno, se trata de eso, de que el etiquetado te advierta si un producto es alto en azúcar, en sodio, sal o grasas saturadas y calorías. Claro. Alejandro, ustedes de hecho lograron el etiquetado que existe actualmente en los productos pues enlatados y en fin, en los productos que compramos todos los días o en el supermercado. Ustedes lograron que se cambiara finalmente y que tengamos el etiquetado que tenemos actual. Hubo un parlamento abierto y en el que ustedes están exigiendo justo lo que dices, que sea más claro. ¿Qué diferencias habría entre lo que tenemos ahora y lo que ustedes están pidiendo nuevamente, estas modificaciones? Sí, lo que tenemos nosotros ahora es un etiquetado que no se entiende, es un etiquetado que diseñó la industria, es un etiquetado que hay que hacer reglas de tres, ¿no? Y que ni los estudiantes de nutrición, una de las primeras pruebas que se hizo fue con estudiantes de nutrición, ¿no? En 2011, porque este etiquetado lo empezó a introducir la industria en 2011, y entonces el Instituto Nacional de Salud Pública lo evaluó con estudiantes de nutrición y entonces ahí encontró que ni los estudiantes de nutrición lo entendían. Entonces es un etiquetado que no sirve, ¿no? Es un etiquetado que pues genera mucha confusión entre los consumidores, por eso es necesario tener un etiquetado que realmente se pueda entender, ¿no? Incluso por niños, que es el Claro. caso del etiquetado de Chile. Oye, Alejandro, hace no mucho hubo una declaración de un líder de empresarios, de Cámara Empresarial, diciendo que pues que no era necesario, que ya era absurdo estar discutiendo sobre esto y que no era necesario tener más claridad en los etiquetados. No sé si tú llegaste a escuchar esta declaración. No, sí, pues ellos se han opuesto totalmente a todo, ¿no? Uh-huh. Se han puesto a que se regule. Ahí están las declaraciones de Conméxico, de Consejo Coordinador Empresarial, de todas las asociaciones empresariales. En 2010 existen en los comentarios que enviaron contra la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas. Uh-huh. Entonces, ellos permanentemente en México y en todo el mundo se han opuesto a cualquier tipo de medida que pueda afectar sus intereses, y que ellos desean continuar con sus mismas prácticas. Alejandro, y hablando ya del Congreso, fueron escuchados y encontraron voluntad de parte de los congresistas para poder estar hablando sobre este tema de los etiquetados. Sí, los congresistas han estado apoyando bien, ¿no? Pues nunca falta el congresista que pues busca dar favores y recibir favores, uh-huh, ¿no? Entonces, pues sí hay algunos aliados a la industria en este proceso,
Pero en general lo que hemos visto ahí en la Cámara de Diputados ha sido un compromiso de la mayor parte de los diputados para ir adelante. Hay dos procesos. Uno es ese proceso en la Cámara en el Poder Legislativo, que es una reforma a la Ley General de Salud, a un artículo que lo único que dice es que se va a establecer un etiquetado que en el frente de los productos que pueda permitir a los consumidores saber cuando el producto es alto en azúcar, sodio, grasas saturadas, calorías. Eso es. Correcto. Porque hay otro proceso que es el proceso de reforma de la norma de etiquetado, que ese sí ya es muy específico, ¿no? Que dice el tamaño de las advertencias, el color, dónde tiene que ir ubicado, a partir de qué concentración de azúcar, de grasas, de sal, ¿no? Se deben de poner. Entonces esos dos procesos están corriendo paralelamente. Pues habrá que estar muy pendientes de cómo va, cuál es lo que suceda allá con los congresistas, con los diputados y posiblemente con los senadores. En tanto, Alejandro, te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias y ojalá podamos seguir en comunicación contigo. No, gracias por la oportunidad. Que estés muy bien. Alejandro Calvillo, el director de El Poder del Consumidor.